respecto a las integrales que teníamos que hallar por áreas, porque cuando fuimos a la clase de consulta, el profe nos dijo que el punto 5, bueno, como para ser más concreto y no dar tanta vuelta, nos dijo que si bien se tenía que hallar geométricamente, teníamos que hacerlo de forma analítica, sobre todo con el tema del valor absoluto y demás, y medio como que no me quedó muy claro. Sí, eso me estuvo comentando, pero bueno, yo le aclaré que o sea, lo que les había dicho a ustedes, que hasta el ejercicio 9, que ahí creo que era el 9, que empezaban con métodos de integración y demás, todos los anteriores eran con propiedades o usando la idea geométrica, que si la función era positiva, la integral me daba por resultado el área, si la función estaba por debajo del eje X, entonces la integral era menos el área, y si tenían una parte de arriba y una parte de abajo, separaban en intervalos y sumaban las áreas que estuvieran por encima del eje y restaban las otras. ¿Sí? Eso yo se lo aclaré a él también, así que bueno, con eso quédense tranquilos, es lo que habíamos hablado. ¿Sí? O sea, si no dice nada, perdóname, si no dice, si el ejercicio dice hallar geométricamente el valor de las integrales, ustedes lo van a hacer de esa manera. ¿Sí? También se van a dar cuenta eh, ¿cómo se llama? Por las funciones que tengan en sí. Fíjense que esto para hacer eh, con la idea geométrica es porque es bastante limitado en el sentido que van a tener rectas nada más, o algún círculo o alguna porción de círculo, digamos. Es bastante limitado en ese sentido. ¿Sí? Bien, bien, entonces lo dejamos como estaba, digamos, si lo habíamos hecho así, queda así. Sí, exactamente. Ahí me Bárbaro, pidieron gracias. a grabar, ya lo estoy grabando, ¿sí? Arranqué a grabar con la consulta de Jorge, así ya quedaba, ¿sí? Profe, yo Eh, con esto del menos área, tengo una duda. O sea, cuando vos Ujú. me pedís el área y la tengo que calcular con integrales, ¿tengo que poner menos la integral para que me dé positivo el área o calculo el área neta? Si yo te digo calcular el área, ahí sí el resultado tiene que ser positivo, y probablemente los ejercicios de cálculo de área es con otras funciones cualquiera, así que ahí sí el resultado tiene que ser positivo. Si yo te pidiera hay que calcular el área de alguna función, pero ya te estoy diciendo el área, no te estoy diciendo el valor de una integral, Claro. ¿sí? Y no te estoy diciendo la parte de hallar el valor de las integrales de manera geométrica. Entonces, si yo te pido el área, entonces ahí sí el resultado tiene que ser positivo, ¿está bien? Y Mm, entonces ahí sí, si vos la función está por encima, vos pones la integral de f, y si la función está por debajo, pones menos la integral de f. bien, ¿Está bien? sí. Bien. Profe, Sí. disculpe, igual se puede acotar, o sea, yo puedo calcular mi área y por la integral me da negativa, pero le puedo hacer la acotación de que el área es positiva porque es una área, sin multiplicar la integral por el menos. Bueno, pero con eso hay que tener cuidado, porque si bien es cierto lo que vos decís, eh, no es tan... el menos tiene que estar por el hecho de, porque si no es como que ustedes, bueno, calculo la integral. Digo, planteo esta integral, me da el área, ¿sí? Para calcular el área. Bueno, me dio negativo, listo, le pongo un valor absoluto, o le pongo un menos porque sé que tiene que dar positivo, ¿sí? Eso no, o sea, si yo planteo una integral que tiene que dar el área, entonces el resultado al que lleguen tiene que ser correcto. Ustedes sí le pueden poner el menos adelante si ven que la función va a estar por debajo del eje X. ¿Sí? Pero no como que resuelven, llegan al resultado y ahí dicen, uy, no, me estaba pidiendo un área, entonces le agrego un menos, ¿sí? Porque capaz que ese menos en realidad les está faltando por algún error en el procedimiento. ¿Está bien? Profe, Perdón. pero si, por ejemplo, tenemos debajo del eje X un área, digamos, una región más grande de la que está arriba, eso nos va a dar negativo. Ahí es Pero donde yo si, me confundo. pero si a vos te pide calcular la integral, ¿está bien? Si a vos te dice calcule la siguiente integral, y pasa eso, de que tenés una parte por encima y una parte por debajo. La parte de abajo es muy superior a la de arriba, no pasa nada, el resultado es negativo. Pero estamos hablando del valor de una integral. No estamos hablando de una integral que está representando un área. ¿Se Ah, está entiende? bien. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar. Si a mí me piden, de hecho, no sé si, por ejemplo, me piden la integral entre 0 y 2pi del seno, si ustedes resuelven esa integral, les va a dar 0. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Si en realidad la integral la puedo pensar como que sumo las dos áreas de arriba, los dos pedacitos de abajo, y me va a dar otro resultado.
¿Es cierto? Pero si yo digo, calcule la integral entre 0 y 2pi del seno, yo les estoy pidiendo cuál es el valor de esa integral. No tiene nada que ver con calcular el área de la función, digamos, y el eje x, entre la función y el eje x. ¿Entiende? Ahora los del repaso ahora los vamos a hacer. Los vamos a ir mirando uno por uno, miramos los resultados, si no hay ningún problema lo pasamos por alto y si no lo vamos haciendo detalladamente. ¿Sí? Al 3 de los ejercicios de repaso, bueno, eso sí lo vamos a hacer ahora, esperen que miro lo del chat. El 1A de los de repaso está bien, se me complicó bastante el ejercicio 16 del TP4, eso lo dejamos para que lo pregunten después en la práctica, ¿sí? Volumen no entendí muy bien, bueno, ahora aprovechamos los ejercicios para repasarlo de volumen, ¿sí? Ejercicios de práctica, bueno, ahí creo que me preguntan del 12, estamos hablando de los de repaso. Bien, entonces, eso con respecto a las integrales y las áreas, radio menor y mayor cuando sea posible. Bien, eso ahora lo repasamos en el volumen. Con respecto a las áreas que estábamos hablando recién, ¿eso quedó aclarado? Sí. Bien, genial. Ahí alguien dice, a mí todavía no me queda muy claro cuándo es un volumen de revolución y cuándo no. Dice, o calcular el volumen de revolución, o generalmente dice calcular el volumen de un sólido cuando rota, ¿sí? Cuando les da un eje de rotación, ¿sí? Que es una recta que siempre se les pone al lado del área, ¿no? O sea, siempre se les da el área, que es lo que va a girar, y les dice en torno a o gira alrededor de, eso siempre va a ser de revolución, ¿sí? Ahora, si les dice, si toda sección plana perpendicular al eje X es cuadrado, rectángulo, eso es por secciones, ¿sí? Eso para Julieta que me preguntó. ¿Está bien? Sí. El cálculo que, a ver, no termino, ¿a qué te referís con el cálculo? Porque, digamos... Volumen por secciones. Cambia el planteo, ¿sí? O sea, si ustedes están calculando, en realidad el volumen por revolución es un caso particular del volumen de volúmenes por secciones, ¿sí? La idea en revolución es que las secciones perpendiculares al eje X son círculos. Por eso es que siempre cuando hacen esto de los volúmenes por revolución, usamos esta fórmula de pi por radio al cuadrado o pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Está? En sí, eso se ve como un caso particular, entonces por ahí puede estar la confusión. ¿Sí? ¿Eso aclaró? Pues yo Bien, eso genial. tengo una duda. Decime. O sea, yo no calculo en ningún momento un volumen, calculo el área de la figura que me piden, y se supone que si vos multiplicás eso a lo largo de toda la función, ahí te da el volumen. En realidad, la integral, ¿sí? Cuando ustedes plantean la integral del área, ¿sí? Es cierto, ustedes calculan el área, pero lo que hace la integral es sumar, vieron que ustedes ponen, no sé, la integral de 0 a 2. Entonces, la integral lo que hace es sumar todas las áreas posibles desde 0 hasta 2. De, bueno, si es un cuadrado, todos los posibles cuadraditos pegados uno al lado del otro, si yo sumo las áreas, eso me termina dando un volumen. Yo les digo muchas veces, no sé, capaz a ustedes no se los dije, pero que piensen como en el pan lactal, por ejemplo. No es algo plano, pero digamos, si ustedes suman todas las áreas de todas las fetas, digamos, lo que les termina quedando es el volumen del pan. Como que traten de pensar el volumen por secciones de esa manera. Sí, me confundió si le tenía que agregar algo más para llegar al volumen o si ya con eso estaba. Resolviendo la integral, Listo. con eso ya está. Gracias. Bien. Unidades le pueden poner si quieren al final UM al cubo, digamos, UM es unidades de medida, ¿sí? Porque en general no ponemos, no es como en los ejercicios por ahí más de secundario que dice calcular el volumen.
sí se le puede poner unidades de medida cúbica, ¿sí? Como que, bueno, cualquier unidad de medida que sea el cubo, está bien. O unidad, yo utilizo unidad de área o unidad de volumen. Está bien, perfecto. Sí, sí, sí. Es más que nada una cuestión de una aclaración, ¿sí? Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta o vamos mirando los del repaso y ahí por ahí van saltando otras dudas? Bueno, arrancamos con los de repaso, cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿sí? Bien, en el 1A, ¿tuvieron algún problema? Voy a mirar a ver qué. En el 1A teníamos, ahí había un producto escalar, y después me pedía calcular el módulo de U y me daba el módulo de B y me daba el ángulo entre U y B. Yo les digo, a mí me dio que el módulo de U es 3. Si necesitan que lo planteamos, me dicen, si no, seguimos. Sí, profe, por favor. ¿Lo planteamos? Profe, Sí. a mí me dio 3 también y yo en una parte del ejercicio usé Bhaskara. No sé Sí. si... Sí, sí, está bien, perfecto. porque Sí, sí. nada, se me ocurrió y lo usé así, pero no sabía en realidad si podía. No, sí, sí, sí. Fíjense que les dice, bueno, acá yo les escribí el producto escalar de otra manera, ¿no? Pero bueno, en realidad en la notación que nosotros estábamos trabajando es esta. 2U más B, producto escalar U menos B, ¿sí? Igual a 11. Entonces, la idea es, el módulo de B nos da como dato que es 2, y el ángulo entre U y B es pi sobre 3. ¿Está bien? Entonces la idea es aplicar propiedades de producto escalar, ¿sí? Entonces el producto escalar es como pensarlo en una distributiva, entonces vamos a tener 2U, producto escalar, perdón, me confundo con la otra notación, producto escalar con U, después tenemos 2U con menos B, o sea, podemos poner el menos afuera, y sería 2U con B, ¿sí? Después tenemos B con U, o sea que después tenemos más B, producto escalar U, y después tenemos menos B con B, ¿sí? Bien. Ahí aplicamos como la propiedad distributiva del producto escalar. Después tenemos una propiedad que los escalares salen afuera, o sea que en realidad esto es 2 veces el producto escalar entre U y U, ¿sí? Y ahí teníamos otra propiedad, que el producto escalar de un vector con sí mismo es lo mismo que el módulo del vector al cuadrado, ¿sí? Acá tenemos otra propiedad, que el producto escalar de U con B es igual al producto escalar de B con U, entonces si yo tengo menos 2 más una vez lo mismo, nos va a quedar menos una vez el producto escalar de U con B, ¿sí? Y después tenemos el producto escalar de B con B, que eso, como dijimos hoy al principio, va a ser lo mismo que el módulo de B al cuadrado, ¿sí? Ahora, el producto escalar entre U y B, como en realidad no tenemos las componentes de los dos vectores, sino que nos está hablando de los módulos, va a ser, por la otra definición que tenemos, el módulo de U por el módulo de B por el coseno de pi sobre 3. ¿Está bien? Entonces, bueno, el módulo de U es lo que nosotros queremos calcular. Sí. Perdón que te interrumpa, creo que pusiste Sí. más e iba menos en el módulo de B al cuadrado. Sí, tenés razón, gracias. Bueno. Acá es menos, ¿es cierto? Bien, entonces el producto escalar de U con B es el módulo de U, que es lo que queremos, el módulo de B, que nos dice que es 2, y el coseno de pi sobre 3 queda un medio, ¿sí? Acá importante, que si el ángulo está en radianes, la calculadora tiene que tener una R arriba, si no les va a dar cualquier resultado, ¿sí? Si tienen la calculadora en grados, o sea, con la D, la otra opción es que pasen el pi sobre 3 a grados, ¿no? Con una reglita de 3, y les queda el coseno de 60, y bueno, también les va a dar un medio, ¿sí? O sea que en definitiva, el producto escalar entre U con B es lo mismo que el módulo de U, porque acá nos queda 2 por un medio, que es 1, ¿sí? O sea que esto quedó como 2 por el módulo de U al cuadrado. Esto queda como el módulo de U, por lo que acabamos de calcular, ¿sí? El módulo de B al cuadrado es 2 al cuadrado, o sea, es 4, menos 4, perdón, y menos 11, o sea que acá tenemos menos 15. Y acá es donde nos queda la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces acá nos queda que el módulo de U es 3, o el módulo de U es menos 5 medios, ¿está bien?
Pero bueno, esto es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque estamos hablando de módulo, distancia o tamaño y no existe un tamaño negativo. Exactamente, bien. Eso lo tienen que aclarar, porque si no después cuando se les corrija, seguramente si ustedes ponen absurdo o tachan un valor, marcan el otro, se les va a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque descartan uno. ¿Sí? Bien. Y ahí quedó el Profe. 1A. Sí. Por las dudas, el viernes en el parcial aclaramos todo, por ejemplo, como estas cosas así chiquitas. Todo lo que puedan aclarar, mejor, ¿sí? Para que no queden dudas de nada, porque también, bueno, creo que ya también hemos hablado de esto, de que por ahí cada uno de nosotros, que los que vamos a corregir, que digamos yo voy a corregir con los chicos, cada uno tiene ciertas preferencias de que le gusta haber escrito algo. Entonces, siempre todo lo que más puedan escribir va a ayudar a la justificación del ejercicio, ¿sí? Lo mismo que acá yo mencioné de manera oral las propiedades. Si ustedes las pueden ir escribiendo al costado, sería buenísimo, ¿bien? Porque entonces se ve bien todo lo que ustedes están usando. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien, de nada. Muy bien, ¿cuál sería la justificación del absurdo? La justificación del absurdo es que estamos hablando de un módulo, ¿sí? Un módulo es lo que mide un vector, o sea que estamos hablando de una magnitud, entonces no puede ser negativa. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿puedes repetir la propiedad que usaste en los dos términos del medio de U por B más B por U? Sí, que el producto escalar es conmutativo, o sea que el producto escalar entre U y B es lo mismo que el producto escalar entre B y U. Ah, claro. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Bien, ¿el B? El B era bastante simple, ¿no? ¿Qué les quedó al B? Que K es igual a 3. A mí también. Bien, perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, digamos, era... Ahí me quedó 3, profe. Perfecto, o sea, tienen que plantear que el producto escalar tiene que ser 0, ¿no? Porque dice que los vectores tienen que ser perpendiculares y bueno, y ahí les queda una cuenta muy, muy simple. Bien, ese lo pasamos, cualquier cosa después me lo preguntan. Bien, ¿y el C? El C decía, hallar la ecuación de la recta por el punto es perpendicular a la recta 2x menos 3y más 1 igual a 0. Bien, creo que alguien lo había preguntado, el parcial va a ser más o menos como el repaso. Sí, tal vez un poquitín más corto, sí, en sí va a ser como lo mismo, ¿sí? Yo por ahí traté de incluir algunas cositas como para Sí, repasar. eso te quería preguntar yo, si iban a hacer solo 3 ejercicios con varios incisos, digamos. Eso sí, van a ser solo 3 ejercicios con varios incisos porque vamos a corregir 3 personas, entonces vamos a corregir un ejercicio cada uno, entonces por eso lo armé así como 3 ejercicios. ¿Sí? La idea, bueno, ya está chequeado que el tiempo les tiene que alcanzar bien, ¿sí? Presten atención a las consignas, si dice solo plantear, bueno, las integrales, no pierdan tiempo resolviéndolas, ¿sí? Bueno, después algunas sugerencias de último momento se las voy a decir el viernes, como bueno, si se traban un ejercicio, sigan con otro, digamos, no se estanquen en alguno que no puedan resolver, o si no sé si es un área, la resuelven, les da negativa, bueno, terminen con el resto, después si les queda tiempo vuelven, ¿sí? Para que no pierdan tiempo revisando algo, capaz es una pavada y se ponen nerviosos y es peor, ¿sí? Bien, el 1C salió. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, yo les pongo salió. cómo Sí. me quedó a mí, como para dejarlo más claro. La ecuación en forma paramétrica me quedó de esta manera. Y en forma implícita me quedó menos 3x menos 2y más 2c igual a 0. ¿Tengo una tabla de integrales a manos? No. Tabla no, porque en realidad es las básicas que saben, y si no es resolver alguna integral por sustitución o por partes. ¿Sí? No tienen que tener ninguna tabla a mano. Bien, eso me quedó el 1C. El 2A. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. ¿No se podía invertir? Porque a mí me quedó al revés. ¿Todos los signos cambiados? Sí, Sí, tipo, y además
O sea, porque yo había entendido eso cuando hicimos esto. Todos los signos cambiados les pueden quedar, eso no hay problema, si son todos, o sea, en realidad si yo multiplico por menos a este y les quedan los dos primeros positivos y el último negativo, está bien, estamos hablando de la misma ecuación. ¿Sí? Eso puede Listo. pasar. Gracias. Pero la miramos, ¿qué recta teníamos? Sí. Profe, Sí. mi duda es, ¿qué vector director usaste vos? O sea, ¿qué Bien, vector? 2x menos 3y. Esperen que copio la recta que teníamos. 2x menos 3y más 1 igual a 0, ¿no? Sí. A ver, porque yo también me puedo haber confundido en las cuentas, ¿no? 2x menos 3y más 1 igual a 0. Bien. Y pasa por el punto 2, 3. Bueno, punto lo tenemos ahí. Entonces, en realidad, lo que creo que es lo que habían hablado la otra vez con Hernán, como para no generar confusión, lo que podíamos hacer es tomar dos puntos que pertenezcan a esta recta y armar el vector director. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, le doy dos valores a x o a y, encuentro el otro, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, fíjense, si a x le ponemos que vale 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar 0, y si despejamos y les va a quedar 1/3. ¿Sí? Pero si usamos, por ejemplo, 1, ¿se puede? ¿A la x1? Sí. Sí, por supuesto. Sí, Cualquier valor. Sí, por eso fíjense que ya yo tomando este punto ya me va a dar diferente. O sea, la implícita, acuérdense que una recta puede tener infinitas, o sea, tiene infinitas representaciones paramétricas. Eso no hay problema, va a depender justamente de lo que ustedes elijan. ¿Sí? Esta es como la forma en la que no van a fallar, ¿sí? Toman dos puntos. Bueno, yo acá le dije, bueno, a la x le pongo 0 y despejo el y para ver cuánto vale, me da 1/3. Si a la x le pongo 1, fíjense que la y me queda 1, ¿sí? O sea, este punto queda mucho más lindo. Entonces ahí el vector director lo hago como AB o BA, eso como ustedes quieran. Entonces si yo hago el AB, sería 1 menos 0, 1, 1 menos 1/3, 2/3. Entonces, la forma paramétrica en este caso sería, bueno, yo quiero que pase por el punto 2, 3, y es 1 el vector director y 2/3. Genial. Entonces, si nosotros viéramos la ecuación así, y el número que acompaña a la x y a la y, ¿eso sería la normal o no? Esto, si lo ven, Me refiero a la ecuación, a esa ecuación. sí, ese es perpendicular, sí. Ok. Y fíjense que está mal lo que estoy haciendo. Esperen. Porque pide que sea perpendicular, no dice, yo lo hice como paralelo, ahora que estoy pensando. Fíjense que Usted menos 3 para x y 2 para y. Menos 3 para x y 2 para y, y tampoco, ¿no? A ver, si acá nosotros sacamos, tomando los dos puntos, armando el vector, ¿sí? Lo que encontramos ahí es el vector director de esta recta. Como nosotros queremos un vector perpendicular, ¿sí? Fíjense, lo que tenemos que hacer es, al vector que nosotros tenemos, dar vuelta, y a uno solo le cambiamos de signo. Entonces supónganse que yo pongo 2/3 y este le ponemos menos 1. Menos 1 por lambda, ¿está bien? Ahí yo di vuelta a las componentes y a una sola le cambié de signo, ¿sí? Si ustedes directamente de esta recta toman el 2 menos 3, que fíjense que es lo que yo tomé acá, ¿sí? Si ustedes agarran directamente el 2 menos 3, ese vector ya es perpendicular a la recta que a mí me están dando, ¿sí? Pero bueno, por eso lo estoy haciendo, para que quede claro esto, ¿sí? Pues si ustedes por ahí ponen el 2 menos 3 o se van a confundir, entonces siempre lo ideal es tomar dos puntos que pertenezcan a la recta. Si yo armo el vector por esos dos puntos, lo que voy a encontrar es el vector director, o sea, un vector que es paralelo a la recta. Entonces, si me pide paralelo, me quedo con ese. Si me pide perpendicular, doy vuelta a las dos componentes y a una sola le cambio de signo. ¿Está bien? Sí, o sea, porque yo lo que hice fue tomar los dos, o sea, el 2 y el menos 3, pero para que sea perpendicular no los tengo que dejar así. Sí, es que justamente por eso. Si vos querés que sea perpendicular, es exactamente así como lo tenés que tomar. Si vos tomás Ok. el 2 menos 3, eso ya es perpendicular a esta recta que estamos trabajando. Listo. ¿Sí? Por eso, por ahí, para que no haya confusión con eso,
toman 2 puntos, arman el vector, y si entonces les pide paralela, dejan la misma. Y si les piden perpendicular, lo que hicimos acá, damos vuelta y a una sola le cambiamos de signo. Entonces puede ser que si yo quiero que sea paralela, solamente al 2 y al 3 lo doy vuelta y lo cambio de signo y ya está, es lo mismo. Sí, pero a una sola componente le tenés que cambiar de signo, no a los dos. Para que sea perpendicular. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Gustavo. Para que sea perpendicular, creo que digo paralela. Si me dice perpendicular, tomamos así como está, el 2 menos 3. Si me dice paralela, tengo que dar vuelta y a una sola cambiarle de signo. ¿Sí? Es como por eso, tal vez pensarlo así es como un poco más, no es tan natural, por eso es mejor tomar los 2 puntos y armar el vector. Entonces si me dice paralelo tomo el mismo, y si me dice perpendicular doy vuelta y a una sola le cambio de signo. ¿Sí? Y para la implícita, acuérdense que despejan lambda en los dos casos, o sea, quedaría x menos 2 sobre 2 tercios e igualan, y menos 3 sobre menos 1, ¿está bien? Y bueno, pasan multiplicando el menos 1, pasan multiplicando el 2 tercios, o distribuyen, ¿no?, el denominador a cada uno, lo acomodan, y lo llevan a esta forma que tenemos acá arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, yo tengo Sí, se una entendió. duda Genial. todavía. Sí. Que a mí me quedó en la ecuación implícita 3x más 2y más 12 igual a 0. Y no encuentro bien mi error, no sé si podríamos hacer esa parte. A ver, capaz que me confundí yo en los signos, ¿eh? Esto es menos x más 2 igual a 2 tercios de y menos 2, o sea que queda menos x menos 2 tercios de y esto queda más 4. Sí, fíjense que en realidad acá, en la ecuación que yo encontré, si multiplico todo por 3, obtenemos esta de acá arriba. ¿Se entiende? Ahí no sé si está bien. Ah, sí, bueno, voy a fijarme en que me equivoqué. Dale, dale, genial. De todos modos, siempre para mí lo más importante son los procedimientos, ¿sí? No tanto los resultados, así que bueno, si vos te confundiste en un signo, puede ser algún numerito ahí que te quedó mal, ¿sí? Pero no es que va a estar todo mal el ejercicio. Bien. El 2A. ¿Pudieron llegar en el 2A? Teníamos que completar cuadrados, ¿no? Tanto en X como en Y. Me quedó X menos 1 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado igual a 11. O sea que estamos hablando de una circunferencia, ¿no?, que tiene el centro en 1 menos 1 y el radio es raíz de 11. Profe, ¿es lo mismo si yo dejo el 2 multiplicando en las dos componentes, digamos, y lo igualo a 22? El tema es que ahí vos no podés decir cuál es el radio, porque ahí el radio no es raíz de 22. ¿Sí? Sí podés decir que es una circunferencia, sí podés decir cuál es el centro, pero no podés decir cuál es el radio. Para poder decir cuál es el radio, no tiene que haber nada acá multiplicando, o sea, ni al lado ni abajo dividiendo nada. Tienen que estar las variables solas al cuadrado. Si vos lo dejás así y pones que el radio es raíz de 11, porque, bueno, no, debería estar este paso. Vamos a aclarar porque si no ya veo que después lo dejan así, los chicos se lo ponen como mal. Para poder identificar el radio tiene que estar escrita como x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a radio al cuadrado. Profe, ¿puedes mostrar cuándo llegas a 22? Porque me quedó 26 y no sé qué número me falta. ¿Puedo? Gracias. Me quedó como... Yo lo escribo así, si ustedes necesitan algún paso anterior me dicen, pero cuando hice el completamiento de cuadrados me quedó así. Y más 1 al cuadrado menos 1 menos 18. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces después acá me queda x menos 1 al cuadrado, 2 por menos 1 es menos 2. Acá me queda 2 por y más 1 al cuadrado, menos 2 de nuevo, menos 18. ¿Sí? Entonces en realidad queda esto, queda menos 18 menos 2, queda menos 20, menos 22. Claro, vos ahí sacaste factor como un 2 al principio entonces. Siempre para hacer el completamiento de cuadrados, si lo hacen así por completamiento de cuadrados o viendo, digamos, cuál va a quedar cómo va a ser el binomio,
siempre cuando ustedes tienen así 2x cuadrado, tienen que sacar factor común. Así, esto era así, ¿no? Ahí, menos 4x. Siempre tienen que sacar factor común el número que está multiplicando al x cuadrado para que el método, digamos, que yo les enseñé de que agarran la variable al cuadrado y después dividen la parte lineal por 2, ¿sí? Para poder hacer esto, siempre la x al cuadrado o la y al cuadrado tienen que estar solas. Bien. ¿Sí? Sí. Profe, pero al principio Ah, sacaste el 2, pero no lo multiplicaste por x menos 1 al cuadrado. Y en la y Sí, sí. me lo comí. faltó eso. Me lo comí, sí. Bien, gracias. Entonces, en realidad acá es menos 18, menos 2, menos 20, menos 22. Eso se va para el otro lado sumando y después dividen todo por 2 y entonces ahí les queda la ecuación que yo escribí acá arriba. El 11, sí. ¿Está bien? Acá estamos dejando como una elipse, pero bueno. No está mal, pero en realidad, bueno, si pensamos que en realidad una circunferencia es un caso particular de una elipse, ¿sí? Profe, yo ahí dividí todo por 22 y me quedó como un caso especial de elipse. Claro, me quedó como una circunferencia porque me quedó A y B, te quedan 11 los dos. Tal cual, sí, está bien. Pero bueno, digamos, es como que si es una circunferencia es más cómodo, no sé, dejarlo como circunferencia que como elipse. Pero bueno, no deberían de ponérselo mal si lo dejan así, ¿sí? Las variables con el signo intercambiado. Y eso es medio raro, porque ya de movida la x cuadrado y la y al cuadrado están positivas, entonces ahí por ahí metiste la pata en algún despeje. Guadalupe. Profe, Sí. ¿por qué dijiste dividir por 2? Yo llegué a lo mismo y me quedé igualado a 22, pero no hice más nada. O sea, usé el radio como raíz de 22 y dijiste que estaba mal. Claro, porque en realidad para poder identificar el radio, ¿sí? Tiene que estar escrito de esta forma. Claro, sin nada adelante. Exacto, así. Acá ustedes pueden decir, bueno, el centro es x0 y 0, y el radio es raíz de, bueno, raíz de r, ¿no? Me quedaron las variables medio mal los nombres. El radio es raíz de r, ¿está? Por eso es que si tienen el 2 acá adelante, está como que falta un pasito. Bien, ¿sí? lo dividió todo por el número ese que está adelante, sería, para que Tal se cual. vayan. Listo, Para perfecto. Muchas gracias. La variable, en este caso es 2. Por lo Claro. general, en completamiento de cuadrado va a ser 2. Sí. Bien, bueno, genial Guadalupe, que encontraste el error. Bien. Profe, ¿te puedo consultar algo? Sí. Si sacaba factor común desde un principio a todos los términos, ¿es lo mismo? Sí, debería llegar a lo mismo. Sí. Claro, sí, llegué a lo mismo, pero no sabía si estaba bien o no. Sí. Listo, Yo es como que el término independiente lo dejo al costadito, ni me preocupo, después sumando y restando se acomoda, pero es lo mismo, sí, por supuesto. Bien. El 2b. ¿Llegaron al 2b? Sí. Bien. Sí. Bien, ahí les pongo lo que me quedó. El 2b me quedó como x menos 3 al cuadrado sobre 4 menos y menos 2 al cuadrado sobre 12 igual a 1. ¿Sí? ¿Llegaron a eso? A mí me quedó sobre 20, no sé por qué. Yo sí llegué a ese resultado. Acá en vez de 12 decís vos. Claro, sí, pero Sí, por yo ahí hice también. alguna cuenta mal, no sé. A ver, nosotros sabíamos que el centro, a ver, vamos a... Claro, la cuenta entre a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado, esa cuenta. Sí. Sí. Nosotros sabíamos que b cuadrado es c cuadrado menos a cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Sabemos que a cuadrado es la distancia. Nosotros teníamos que el vértice estaba en... El origen está en 3, 2, ¿no? Sabemos que un vértice está en 5, 2, o sea que esto es A. ¿Sí? A sería 2 al cuadrado.
A cuadrado, perdón. A cuadrado sería 4. Eso, bueno, estamos de acuerdo porque... Profe. Sí. Perdón, en la hipérbola no era C al cuadrado igual a B más A. A ver, agarré mal la Igual ecuación. es lo mismo, creo. Ah, no. Yo también usé el de C cuadrado. No, B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Igual no es lo mismo porque después pasa sumando y te queda lo mismo. Sí, pero vos qué dijiste para poner, no te escuché lo que vos me dijiste. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Sí, claro. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo porque vas a sumar. Bien. Y C era la distancia del origen al foco, ¿no? Entonces, tenemos el origen en 3, nos da que uno de los focos está en 7,2, o sea que acá tenemos el C que es 4. O sea que C cuadrado nos queda 16. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, bien. sí. Entonces, claro, queda B cuadrado igual a C cuadrado que es 16, menos A cuadrado que es 4, nos queda 12. ¿Sí? Por ahí usaron con el más y no despejaron o algo así, porque si les quedó 20, justo esto es... Sí, yo usé mal la fórmula. Ok, bien. De nuevo, insisto con lo mismo, es importante el procedimiento. Si ustedes acá en el B cuadrado le pusieron un 20, bueno, no es que va a estar todo el ejercicio mal. ¿Sí? Claro, como dijo Jorge, yo usé mal la fórmula. Ok, perfecto, buenísimo. Bien, el C, ahí me habían dicho como que había habido problemas. ¿Llegaron a algo? ¿Alguien llegó a algo? Sí, yo sí. Bien, decía Sí, yo 3 también. sobre 1 menos coseno de tita. Entonces acá yo lo que hice fue pasar el 1 menos coseno de tita multiplicando. ¿Está bien? Ahí lo que hice fue hacer distributiva, entonces nos queda R menos R coseno de tita igual a 3, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo lo que hice fue decir, bueno, voy a dejarlo como R y acá voy a poner 3 más R coseno de tita. Y ahí reemplacé por las ecuaciones que conocemos. Entonces, R es raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y acá nos queda 3 más y R coseno de tita es x, ¿sí? Entonces acá es empezar a acomodar esta ecuación que nos quedó acá. Entonces la potencia la pasé como raíz para, perdón, al revés, la raíz la pasé como potencia para el otro lado, y me quedó 3 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces esto es x cuadrado más y cuadrado, y bueno, y acá desarrollé el cuadrado del binomio. X cuadrado más 6x más 9, ¿sí? El x cuadrado se cancela, y entonces nos queda y cuadrado igual a 6x más 9. ¿Sí? Y bueno, ¿y esto qué es? Esa es la ecuación en cartesiana, ¿sí? ¿Qué es? ¿Una parábola? Una parábola, tal cual. Sí, una parábola, exactamente. Bien, la pueden dejar así, pueden despejar la x, pero bueno, lo importante es que como tienen una variable al cuadrado, la otra no, entonces estamos hablando de una parábola. ¿Está bien? Bien, pasamos a las integrales entonces. Profe, ¿se puede pasar como raíz 6 al cuadrado? No, porque si vos la pasás como raíz, en realidad lo que estás determinando se te es... hace positivo todo. Exacto, estás como considerando ahí una sola rama de la parábola. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Bien, entonces, llegamos a las integrales. Ahí les dice que ustedes tienen, vamos a dibujar primero la región del primer cuadrante, dice, limitada por y igual a x cuadrado, ¿no? Con y igual a 4, y el eje y. O sea que tenemos este área de acá. ¿Está? Este valor es 2. ¿no? Entonces, en el primero nos pide el planteo del área. ¿Sí? Esto es la integral entre 0 y 2. ¿Sí? Fíjense que la función es positiva. Esto de que hablábamos ahí al principio, bueno, digo, la función es positiva, entonces no tengo directamente la integral como sale. Y si no, si ustedes usan la idea de techo menos piso, nunca le van a errar. Nunca, ahí si usan la idea de techo menos piso, no importa si está por encima o por debajo, porque si lo consideran bien, eso siempre les va a quedar como bien determinada la integral, ¿sí? En este caso es
4 que sería el techo, ¿sí? Y el piso que sería x cuadrado. Entonces, este es el planteo para el área. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, Sí. perfecto. Después tenemos el Profe. volumen. Sí, Disculpa, ¿queda Sí. así o lo resolvemos? fíjense que dice solo plantear. O sea Plantear, que bien. si llegan a esto, es suficiente. Por eso yo les decía de que por ahí no pierdan tiempo resolviendo la integral, ¿sí? Si ustedes les terminan antes, les sobra tiempo, quieren ver si esto les queda un número positivo, como para decir, bueno, si me da positivo, entonces lo más probable es que esté bien, bueno, lo pueden hacer, pero si no, pide solo el planteo, ¿sí? Después dice plantear el volumen, el área del volumen generado al rotar alrededor del eje X. Bien, entonces, si esto gira alrededor del eje X, fíjense que vamos a tener dos radios, ¿está bien? El radio mayor, que es desde lo que está más lejos al eje de rotación, ¿sí? Y entonces en este caso el radio mayor va a ser 4 menos 0, ¿está? Y el radio menor, que es el agujerito que nos queda, que va a ser desde lo que está más cerca al eje de rotación, ¿sí? O sea que el radio va a ser x cuadrado menos 0. Entonces, como gira alrededor del eje X, va todo en función de X, o sea que es pi por la integral entre 0 y 2 del radio mayor, que sería 4 al cuadrado, ¿sí? Menos el radio menor, que sería x cuadrado al cuadrado. ¿Está? Y ese es el planteo. ¿Alguna pregunta de ese? Sí. No, se entendió. Sí. 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 Por eso, digamos, si gira alrededor del eje X, o cualquier paralela al eje X que sería I igual a constante, ¿sí? Va todo en función de X, o sea, los extremos son de X de la integral, las funciones son de X, o sea, miran como techo menos piso en función de X, y el diferencial es de X. Ahora, si gira alrededor del eje Y, que es lo que nos va a pasar en el caso del inciso 3, va a ir todo en función de Y, o sea, los extremos van a ser de Y, las funciones van a ser de Y, y eso implica que ustedes lo van a mirar de esta manera. El diferencial va a ir en Y. Y el diferencial va a ser de Y. ¿Sí? Genial. Entonces, fíjense que si gira alrededor del eje Y, ahí no tenemos agujero. ¿Por qué? Porque el área está pegado al eje de rotación, ¿sí? Entonces, la fórmula va a ser pi por la integral entre 0 y 4, ¿está bien? Y el radio, fíjense que va a ser, lo vamos a mirar de esta manera, el radio. ¿Sí? Entonces es desde la curva hasta 0. Pero ahora ojo, porque es la curva expresada como función de y. Nosotros teníamos que y es igual a x al cuadrado, o sea que si nosotros acá buscamos, fíjense que bueno, esta función en realidad no es inyectiva, ¿sí? Pero si nosotros despejamos x tenemos 2, tenemos más menos raíz de y, ¿sí? Entonces esta parte es la raíz positiva de y, y la parte que está del otro lado es la raíz negativa de y, ¿sí? Bueno, a nosotros nos importa la raíz positiva porque estamos hablando de la región en el primer cuadrante. Entonces va a ser raíz de, sí. Ahí es donde hay que sacar la inversa. Exactamente, sí. Ahí Que la está. inversa es despejar la x, ¿no? Y después intercambiar, bueno, acá no vamos, acá no intercambiamos las variables porque justamente queremos una función de y, ¿sí? Entonces acá yo les puse raíz de y menos 0 porque sería desde la función, ¿sí? A 0, ¿está? Y esto al cuadrado. El eje. Diferencial de y, exactamente, 0 porque es el eje. ¿Está bien? Si rotan el eje Y, el piso sería el eje Y, sí. Ahí A mí me dio recién. lo mismo. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta de este? ¿No? No. Genial. Bien. Bueno, después, ¿qué les pedía? Después teníamos un ejercicio en donde tenían un
una región determinada por, esto es el 3b, decía y igual a x cuadrado sobre 4, ¿sí? O sea que es una parábola, uy, qué fea, que es bastante abierta a las ramas, ¿sí? Porque justamente tenemos multiplicado por un cuarto el x cuadrado, ¿sí? Y después tenemos una recta, que la recta es igual a 4 más x sobre 2. Fíjense que lo que yo hice fue despejarla, ¿no? Despejar la x. Bueno, esta recta pasa por 2, ¿sí? Y bueno, y después subo 1 y me corro 2 para la derecha, ¿está bien? Entonces, bueno, más o menos tengo que perfeccionar todavía un poco esto, pero más o menos la recta nos quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes tienen que buscar, es importante que busquen de manera analítica los puntos de intersección entre las dos funciones, ¿sí? ¿Cómo? Igualándolas, o sea, tenemos por un lado esta, la y igual a 2 más un medio de x, y por el otro lado tenemos y igual a x cuadrado sobre 4, ¿sí? Cuando las igualan, para encontrar los puntos de intersección, van a encontrar que un valor es menos 2 y el otro valor es 4, ¿sí? O sea que esto es menos 2 y esto es 4, ¿sí? Cualquier cosa, si no llegaron a lo mismo, avísenme, porque bueno, por ahí me puedo haber confundido en una cuenta, o bueno, o pueden no estar entendiendo y entonces me preguntan, ¿sí? A mí Hasta ahí me- estamos. Sí, o sea, llegué, pero era por eso también, no tengo que sacar todo lo que tenga la x al cuadrado, conviene que saque el factor común. Porque Bueno, creo que acá, digamos, vos acá tenés que buscar los puntos de intersección. Entonces sí es importante que vos despejes la y de los dos como para igualar lo mismo. ¿Está? Pero ahí saca factor común o no. Bueno, debería llegar después al mismo resultado. claro, o sea, llegué a Vascara, pero no me dio hasta que no hice eso, por eso preguntaba. O sea, si tengo para sacarlo, saco por las dudas, pues ya veo que me manda una macana, o sea, me da cualquier número, por eso. Sí, sí. Pero bueno, por ahí si no, no sé, si el 4 lo dejaste en la i, digamos, eh, ahí sí que no te iba a dar lo mismo, ¿sí? Digamos, para hacer sustitución o igualación, siempre tiene que estar despejada la misma variable, entonces después ustedes igualan, eso sí, ¿sí? Bien, entonces, hay alguien que se olvidó el micrófono abierto. Bien, entonces, ¿qué les decía acá? Que toda sección plana, bueno, ahí silencié. Decía toda sección plana perpendicular al eje X, y bueno, y acá estamos hablando de volúmenes por secciones, ¿sí? Dice, es un cuadrado, entonces, ¿cuál es la idea? Lo que va a pasar es que acá, a lo largo de todo este área, ¿está bien? Se van a como a poner un cuadradito, uno al lado del otro, ¿sí? Como imagínense los cuadraditos saliendo para arriba, pero uno al lado del otro. Entonces, al sumar todas esas áreas de los cuadrados, se termina quedando el volumen, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el lado del cuadrado? El lado del cuadrado lo vamos a mirar de nuevo como techo menos piso. ¿Por qué? Porque el lado es algo que es variable, ¿está bien? No es lo mismo si yo estoy acá que si estoy acá, ¿está bien? El lado es más chiquito. Entonces, para poder escribirlo de manera general, es que se trabaja con las funciones y se lo piensa como techo menos piso. ¿Está bien? Entonces, el techo es la recta, o sea que va a ser 2 más un medio de x, ¿sí? Y el piso es la parábola. Entonces, el volumen va a ser la integral entre menos 2 y 4, ¿sí? Del lado, que es lo que acabamos de calcular, al cuadrado, ¿no? Porque esa es la fórmula de el área de un cuadrado. Lado al cuadrado, sí. Te puedo hacer una consulta porque yo no sé si lo hice bien, pero yo como que interpreté que el área de un cuadrado es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Sí. Entonces yo puse L al cuadrado igual a esa función, o sea, techo menos piso. Claro, Está mal no, eso. está mal. Sí, sí, porque esto de techo menos piso, vos ahí estarías poniendo que ya es el área. Y la idea es que acá, uno al lado del otro, vos vas a tener tus cuadraditos. Entonces, Sí. esto que yo marco en rojo es el lado de mi cuadrado. No es el área, porque si no, de hecho, el área de estos tendría que ser 0. Claro, ahí entendí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Este sería el planteo, ¿no?
¿Estamos bien? Y esto es siempre lo mismo, o sea, piensen que en este caso, esto que nosotros escribimos como L, el 2 más 1 medio de x menos x cuadrado sobre 4, es en este caso el lado del cuadrado, ¿sí? Si me dijera que, por ejemplo, no sé, eso es un triángulo y este es el lado, bueno, entonces ahí tienen que usar la fórmula de base por altura sobre 2. ¿Qué haría aplicar? Porque te va a decir, fíjate que acá te dice, toda sección plana perpendicular al eje X es un cuadrado, ¿sí? O te va a decir es un triángulo, ¿sí? O te va a decir es un círculo. En general no va a decir es un círculo porque para eso están los de revolución y entonces ahí te dice que gira alrededor del eje X, del eje Y, de la recta X igual a 2, ¿sí? Bien. Profe, sí. Te jodo mucho si explicás ese mismo ejercicio, pero como si fuera con un triángulo, porque no me queda muy claro cómo hacerlo. Dale, dale. Gracias. ¿Qué tipo de triángulo? Porque no es lo mismo. Un equilátero puede ser. Sí, altura en los triángulos. Bien, ahí te están preguntando lo de los triángulos. ¿Cómo calcular el lado? Ahí preguntó alguien. El lado siempre lo van a mirar como techo menos piso para poder usar esta idea de que, fíjense que no es lo mismo que yo me pare acá que me pare en el otro segmento que yo marqué, ¿sí? Entonces, digamos, es como que el lado arranca chiquitito, va aumentando y después se vuelve a hacer chiquito. Entonces, escribirlo de manera general es escribirlo usando las funciones, entonces yo lo miro como techo menos piso, entonces de esa manera, como después yo voy a poner dónde se mueve la integral, lo que va a hacer esta integral es sumar todas las áreas posibles a lo largo de entre menos 2 y 4, ¿sí? Ahora, si en vez de decirme, vamos a borrar esto de acá, si en vez de decirme que es un cuadrado, ¿sí? Me dice que es un triángulo equilátero, que por ahí es como la variante más complicada. Lo que yo sé de acá es que esto es el lado del triángulo. Un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales. Ahora, ¿cuál es el problema en el triángulo equilátero? Que la fórmula es base por altura sobre 2. ¿Está bien? Entonces, la base la tenemos, pero no tenemos la altura. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poder determinar la altura en función del lado. Acá yo lo que siempre sugiero es que lo trabajen de manera general, no con este L poniéndolo, porque si no se van a hacer como mucho enchastre en la fórmula y se van a confundir, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esto, nosotros tenemos que L sobre 2, ¿por qué? Porque voy a hacer Pitágoras para poder encontrar la altura, ¿sí? Entonces, el triángulo tiene que ser rectángulo, entonces lo divido a la mitad, ¿sí? Entonces, la altura al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado es igual a L al cuadrado, ¿sí? Y acá es despejar esto. Acá si ustedes despejan h, fíjense que les queda L cuadrado y esto es L cuadrado sobre 4 si distribuyen la potencia. Entonces cuando hacen L cuadrado menos un cuarto de L cuadrado les queda 3/4 de L cuadrado, ¿está bien? Pero de eso tenemos la raíz. Entonces si distribuimos la raíz acá es raíz de 3, la raíz de 4 es 2 y la raíz de L cuadrado es L. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la altura en función del lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área del triángulo es base, que es L, ¿sí? Por la altura, que es raíz de 3 sobre 2L, todo sobre 2. Base por altura sobre 2, ¿sí? Acá, ¿qué queda? Si lo acomodan, queda raíz de 3 sobre 4. Ojo que acá los dos no se simplifican, sino que se multiplican, y L por L nos queda L al cuadrado, ¿sí? Entonces, listo, ahí tenemos la fórmula del área, ahora es escribirlo en la integral. Entonces, en la integral para plantear el volumen sería la integral entre menos 2 y 4, y acá nosotros tenemos que poner raíz, ¿sí? La raíz de 3 sobre 4, no te confundiste nada, iría afuera, ¿no? Puede ir afuera ya directamente de la integral. Sí, porque es una constante que estamos multiplicando, sí. Bien, entonces nos queda raíz de 3 sobre 4 y por L cuadrado. Bueno, y acá sí, recién yo reemplazo a L por lo que es, o sea, recién acá voy a poner 2 más 1 medio de X menos, voy a cerrar este ahí. 2 más 1 medio de X menos X cuadrado sobre 4 al cuadrado.
Y esa sería la fórmula del volumen si nos está pidiendo triángulos equiláteros. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Después es siempre lo mismo, digamos, una vez que ustedes entienden la idea, va siempre igual. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Profe, una pregunta. Sí. Si fuera un triángulo isósceles, ¿cómo sacás la base? Que no es lo mismo que el lado. Sí, porque en realidad si fuera un triángulo isósceles, la base y la altura son iguales. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, generalmente dice triángulo isósceles rectángulo, entonces ahí la base y la altura son iguales, ¿está? Entonces ahí es más directo, por eso dije que el triángulo equilátero es como el más difícil de identificar. ¿Sí? Bien. Bueno, y el último. El último era bastante clásico, de hecho no sé si no había uno muy parecido en la práctica. Tenían que calcular la longitud de arco de esta curva, x menos 1 a la 3 medio más 2, con x entre 1 y 2. ¿Sí? Me quedó, bueno, quedó un número bastante feito, les pongo el aproximado, 1,44 me quedó. Lo planteamos a ver como para desarrollarlo un poquito, a ver si hubo alguna duda, pero acuérdense que la longitud es la integral entre a y b de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que agarrar la función, derivarla. Si derivamos nos queda 3 medios por x menos 1 al 1 medio, el 2 lo perdemos, ¿sí? Y entonces después tenemos que hacer 1 más la derivada de la función al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 más, y fíjense que si la derivada la elevamos al cuadrado, el 3 medios nos queda 9 cuartos, y el x menos 1 al 1 medio, al elevarlo al cuadrado, 1 medio por 2, potencia a potencia se multiplican, queda x menos 1, ¿sí? O sea que esto, si lo acomodan, les queda 9 cuartos de x, y después esto es 1 menos 9 cuartos, que es menos 5 cuartos. Ahí no sé si alguien me pregunta algo. Tenemos que aproximar. No, o sea, en realidad siempre es mejor dejar el resultado como está, ¿sí? Yo lo aproximé como para, bueno, para ahí si ustedes llegaron a un resultado como para compararlo hacia el principio a ver si llegaron a lo mismo o no, ¿sí? Pero bueno, si dejan el resultado exacto con las raíces que correspondan, siempre es lo exacto, ¿sí? No hay ninguna aproximación de por medio y es lo ideal. Entonces, después la longitud va a quedar la integral entre 1 y 2, porque esa es la variación de x que nos da, de la raíz de 9 cuartos de x menos 5 cuartos. ¿Sí? Y bueno, y ahí resolviendo esa integral, llegan al resultado. Bien. ¿Esta integral salió? ¿O algún problema? ¿Se entendió, Jorge, la observación que te hice con respecto a esto? Me acuerdo, ahora se me vino a la mente el ejercicio que preguntaste. Sí, que habías dicho que lo haga por sustitución, si no me equivoco, que estaba Claro. bien hecho, pero que se tenía que hacer por sustitución. Sí, lo cambié. Así Sí, digamos, más que nada es por lo que decía hoy al principio. Capaz que si te lo corrige alguno de los chicos te va a preguntar de dónde salió la integral. Entonces, si vos dejas al lado la sustitución hecha, entonces es como que es la manera de justificar ese paso. Para defender. Gracias. Sí, de nada. Profe, Bien, sí. con lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, en este caso no dicen calcular. Si nos hubiesen dicho plantear, es hasta aquí, hasta donde está, ¿no? Sí. Bien. Sí. Sí, por ahí a veces el tema del planteo es medio... por ahí uno no sabe... Y sigue de largo. Exactamente. Hasta dónde es plantearlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí... eso, bueno, eso lo pueden preguntar de última en el parcial, pero la idea es por ahí acomodar todo lo que puedan, pero no hacer ni sustitución ni partes, ¿sí? Pero bueno, si uno hace una cuenta más, una cuentita menos, no es que va a estar mal el procedimiento, sí, por ahí la idea de no resolverlo es
para no perder tiempo resolviendo las integrales. Y que por ahí entonces uno puede tomar más cosas sin necesidad de que estén resolviendo tanto, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta que les haya quedado, algo inconcluso? Profe, ¿cómo va? Bien. Yo tengo una consulta sobre el sistema. Yo ingresé al aula y no me anoté en ningún lado. ¿Ya estoy inscrito o me tuve que haber anotado en algún lugar en particular? Esperen que voy a pausar No así. sé. No. Digamos, si vos ya entraste al aula, quiere decir que ya estás ingresado como alumno de Matemática 2 de Arquitectura. Bien, bien, ¿Está bien? gracias. De todas formas, El otro día con con las pautas para el parcial y decía tomar lista y eso no sabía si yo estaba anotado o algo, si había que anotarse en algún lugar. O si ya no, estaba. digamos, se supone que tenés que estar inscrito, ¿sí? Si entraste al aula, por eso digo, en realidad se puede, si alguien le pasa la clave a alguna persona ajena al curso, bueno, se puede, ¿no? Pero la mayoría, o creo el 100% de los que están, es que ya están como alumnos. Puede pasar que cuando pase, yo voy a pasar lista el viernes a las 4, sí. Voy a pasar lista. Los que no tengan micrófono, porque por ahí esos no me lo han dado en los otros cursos, me van escribiendo en el chat, ¿sí? Que están presentes. Porque ahí hay un problema con el guaraní, que después, bueno, averiguamos por qué, ¿sí? Por ahí un par de personas que me pasó el otro día en el otro curso que no me aparecían en la lista, es porque habían pedido la inscripción fuera de término, o sea, no se habían anotado en diciembre, sino que se anotaban en febrero, entonces por ahí no aparecen todavía en las listas del guaraní. Pero no pasa nada, yo este primer parcial los anoto en la lista, en mi lista, después chequeamos porque no están. Bien, gracias. ¿Sí? Profe, el parcial va a estar, perdón, va a estar cargado en el Moodle y nosotros lo abrimos y de ahí vamos resolviendo, ¿o cómo es eso? Sí. Pará, que me están preguntando ejercicio del estilo del 13 del TP4, no sé qué dice el 13 del TP4. Para que entro a mirar eso, así le voy respondiendo también. Es lo del campo y platea, profe. Bueno, nada, más allá de cómo ese ejercicio puntual puede llegar a haber problemas de interpretación, ¿sí? Eso sí puede llegar a haber problemas. De la cámara, si no pueden enfocar las dos cosas, siempre es preferible a la cara. Bueno, creo que yo eso se los puse. Y me habían hecho, otra pregunta, con respecto al examen, sí, va a estar, el examen se va a habilitar a las 4 en Moodle, así que ustedes mientras que yo paso lista, por ahí, si están 4 menos 10, por ahí yo ya arranque a tomar lista un ratito antes, como para que después ustedes puedan estar tranquilos, porque bueno, sí, a mí me va a llevar un tiempo tomar porque son muchos, entonces como para no estar molestando con mi voz, arranco un cachito antes a tomar lista con los que están, y así después ustedes tienen tiempo hasta las 7, ¿sí? Traten de administrar, el tiempo alcanza bien, pero bueno, tienen que saber administrarlo, ¿sí? No dejen para último momento sacar las fotos, porque por ahí si llegan a tener un problema o algo, y bueno, después lo que les dije de mandarme el examen al mail, si no lo pueden adjuntar en Moodle. Lo ideal es en Moodle porque listo, ahí ya sabemos que está. Los que me lleguen al mail, después yo tengo que armar un drive, cargarlo para compartírselos a los chicos. Lo que les voy a pedir es que, y yo voy a contestarles, los que me manden al mail, les voy a poner después recibido, ¿sí? Porque tuve algún problema el otro día con respecto a eso, ¿sí? Entonces, como para que ustedes se queden tranquilos, si yo les pongo el recibido, quiere decir que me llegó el mail, ¿sí? Y así, profe, ahorita tenemos información de guaraní. El mail del que recibimos la información del guaraní, ¿sí? El mail suyo. El mail que les puse en las cartas, es el de Hotmail. Bien. Si me lo mandan al otro, igual yo lo voy a pasar, ¿sí? Pero el de Hotmail es como el que reviso
Más rápido. Me Bien. llega al teléfono, entonces es como más accesible, más rápido, ¿sí? Pero bueno, si me lo mandan, de hecho a veces me entra en Hotmail, pero como correo no deseado, bueno, estoy atenta. En el momento del parcial yo reviso todos los correos, pero bueno, el de Hotmail es como el más directo. Que mandemos del examen tiene que tener algún nombre. No, eso no hay problema, pueden ponerle el nombre que quieran, primer parcial, resolución primer parcial, lo que quieran. Presten atención a lo que suben, por favor, porque bueno, el otro día pasó que subieron exámenes del año pasado, bueno, con ese tipo de cosas, digamos, nosotros los miramos como para que tengan una devolución, pero bueno, también eso se puede prestar un poco a malos entendidos, entonces, como para no generar ninguna situación incómoda, que ustedes se queden tranquilos y demás, controlen bien antes de subir el examen, de poner el examen que corresponda, ¿sí? El tema de los radios, vos siempre tenés que, el radio mayor y el radio menor, siempre pensarlo de esta manera. Es como, si vos tenés radio mayor y radio menor, es como, para que pongo a grabar así, esto les queda. El tema del radio mayor y el radio menor, pensá que si vos estás hablando de diferentes radios, es porque vos tenés un volumen y cuando eso rota, un área, cuando eso rota, se produce un agujero. Entonces, el tema del radio mayor y el radio menor es como si vos sacaras el volumen sin agujero y a eso vos le restás el volumen que se genera con el agujero. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que pensar siempre es que el radio mayor es desde lo que está más lejos, ¿sí? O sea, vos... El radio mayor es desde lo que está más lejos al eje de rotación, ¿sí? Y el radio menor es desde lo que está más cerca al eje de rotación, ¿sí? Pensalo de esa manera, si vos haces el dibujo y si vos tratás de, lo que digo siempre, ¿no? De dibujen los radios, porque eso les va a aclarar bastante, ¿sí? Suponete que vos tengas, qué sé yo, esto así, ¿sí? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, si esto gira alrededor del eje X, el área está pegada al eje de rotación, entonces no tenés, tenés solo un radio, no tenés radio mayor y no tenés radio menor, ¿sí? Ahora, si yo te digo que gira alrededor de la recta y igual a -3. Entonces, vos, ay, no. Perdón, puse a hervir algo y estaba sintiendo olor a quemado. Bien, entonces, el radio mayor es desde lo que está más lejos, ¿sí? Al eje de rotación. Después siempre el radio se escribe como techo menos piso, o sea que acá vos lo escribís como raíz de x menos -3. ¿Está bien? Y el radio menor es el agujero, que es desde lo que está más cerca al eje de rotación. ¿Está bien? O sea, en ese caso el radio menor sería 0 menos -3. Exactamente, sí. Después si ustedes hacen 0 menos -3 o -3 menos 0, digamos, por ahí si lo miran al revés, en realidad como los radios están elevados al cuadrado es un poco indistinto, ¿sí? Pero es como que siempre desde lo que está, como mirarlo de arriba para abajo. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bien, de nada. Se acaba de quemar una olla, que no, impresionante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si fuera que rota alrededor del eje Y... Si la parábola estuviese desplazada, quizás. Esperen. Si gira alrededor del eje Y, ahí sí tenemos, fíjense, vamos a borrar esto de acá, esperen, que la pause de nuevo. Entonces, si gira alrededor del eje Y, fíjense que en ese caso, ¿cuál sería nuestro? Fíjense, si gira alrededor del eje Y tenemos agujero, entonces el radio mayor es desde lo que está más lejos al eje de rotación, ¿sí? Que sería esta recta ¿quién es? Bueno, yo no les puse valor, pero supongamos que acá es 4, entonces esta recta es 4 menos 0, ¿está bien? O sea, lo estamos mirando
de esta manera, lo estoy escribiendo de derecha a izquierda, pero la flecha es como para decir que lo estamos mirando al revés, ¿sí? Bueno, ustedes lo van a poder hacer práctico en el sentido de que pueden dar vuelta a la hoja y lo van a mirar más fácil, ¿sí? Entonces, el radio mayor sería 4 menos 0, ¿está bien? Y el radio menor es desde lo que está más cerca al eje de rotación. O sea que sería y la función, pero fíjense que tenemos que despejar x, así que nos queda y cuadrado menos 0. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Bien, los tengo que ir dejando, no sé si quedó alguna pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, después tienen la práctica igual, así que cualquier cosa pueden volver a consultar, ¿sí? Pero más o menos creo que estuvimos mirando unas cuantas cositas. Bien, de nada. Bueno, entonces, nada, las dudas, bueno, a la práctica, si queda alguna duda de último momento,